Giré la cabeza y vi un uniforme moviéndose por el estrecho espacio entre la valla y la casa. El oficial Ryan Mitchell no se anunció. No se detuvo en la puerta. Entró directamente como si la decisión ya se hubiera tomado en otro lugar. Su cámara corporal estaba encendida. Podía ver la luz indicadora roja. Su mano derecha se posó en su funda, sin agarrar el arma, solo descansando allí, lo suficientemente cerca. «Deja la manguera», dijo. El tono no era alto. No gritó. Era plano, procedimental. Miré la manguera, volví a mirarlo. Luego la puse en el suelo lentamente. El agua seguía corriendo un segundo antes de que girara la boquilla para cerrarla con el pie. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó. «Esta es mi casa», dije. «Yo vivo aquí». Miró más allá de mí, no a mi cara. Sus ojos recorrieron el patio, la línea de la valla, la parte trasera de la casa. Luego volvieron a mí. «Esta casa no encaja realmente», dijo. «¿No encaja con qué?», pregunté. «Tú», dijo. Recibí una llamada. Cambió su peso ligeramente. Su mano permaneció donde estaba. «Soy el propietario. Mi identificación está adentro», dije. No respondió a eso. En cambio, dijo, «No pareces el dueño». Ese fue el primer momento en que noté algo específico. La cámara estaba grabando, pero nada se había enfocado todavía. Ninguna explicación de la entrada, ninguna razón declarada para la presencia, ningún reconocimiento verbal de propiedad privada, solo control. «Soy Michael Carter», dije. «Esta es mi dirección». Negó con la cabeza una vez, pequeña y despectivamente. Oigo esa historia a menudo. Luego miró de nuevo hacia los parterres y dijo, casi casualmente, «¿Estás cultivando para alguien?». No fue fuerte, no fue agresivo. Fue familiar, como una frase que se había usado antes. Mantuve mis manos visibles. «Estoy regando mis plantas», dije. Dio un paso más cerca por razones de seguridad. Dijo, «Necesito que te quedes justo ahí». La frase aterrizó exactamente donde debía. No una acusación, no una conclusión, solo una pausa con peso detrás. Pregunté si tenía una orden judicial. Dijo, «No la necesito. Estoy respondiendo a una llamada de actividad sospechosa». A partir de ese momento, dejó de ser mi espacio. Mi capacidad de moverme libremente en mi propio patio ya no era mía. Había sido temporalmente reasignada. Le dije de nuevo que mi billetera estaba adentro. Dije que podía recogerla lentamente. Dijo, «No, relájate». Dijo, «No hagas esto más difícil de lo que necesita ser». No estaba haciendo nada. Pero la responsabilidad de lo que fuera que viniera después ya se había desplazado de él. Al otro lado de la calle, una voz rompió el espacio. «Oye», alguien llamó, «esa es su casa». Miré hacia la valla. Daniel Harper estaba allí de pie, una mano apoyada en el travesaño superior. Había vivido frente a mí durante más de una década. Nuestros hijos habían crecido juntos. «Él vive allí», dijo Daniel de nuevo. Se equivocaron de persona. El oficial Mitchell giró la cabeza hacia Daniel, pero su cuerpo se mantuvo cuadrado conmigo. «Señor, necesito que retroceda», dijo. Daniel no se movió. Ha vivido aquí durante años. Daniel dijo, «Esto es un error». El oficial hizo una pausa. No mucho. Solo lo suficiente para registrar la información sin aceptarla. Todavía necesito verificar», dijo. Volvió a mirarme. «Vas a la parte delantera de la casa». Asentí una vez y comencé a caminar, lento y deliberado. Me siguió de cerca, justo por encima de mi hombro, lo suficientemente cerca como para escuchar su respiración cambiar mientras nos movíamos. En la puerta principal, metí la mano en el bolsillo y saqué mis llaves. Las levanté antes de insertar una en la cerradura. La puerta se abrió. Adentro, la luz del pasillo estaba encendida. Fotos enmarcadas cubrían la pared.
una con el gobernador, otra de un evento del Departamento de Justicia. Una carta de nombramiento enmarcada colgaba ligeramente torcida cerca de la entrada. El oficial Mitchell dejó de moverse. Al principio no dijo nada. Luego, en voz baja, casi para sí mismo, dijo: «No esperaba esto». Me giré para mirarlo. «Soy el fiscal de los Estados Unidos para este distrito», dije. «Y todo lo que ha dicho ha sido grabado». Su mano finalmente se alejó de su funda. El espacio entre nosotros no se cerró, pero la presión en él dejó de aumentar. Fue entonces cuando el registro comenzó a importar. No porque borrara lo que ya había sucedido, sino porque a partir de ese momento el sistema no pudo ignorarlo. El oficial Ryan Mitchell no entró. Se quedó en el umbral, medio dentro, medio fuera, como si la decisión aún no se hubiera finalizado. Sus ojos se movieron de nuevo, más lentos esta vez. Las fotos enmarcadas, la carta, la luz del pasillo. Nada cambió en la cámara. Ningún reconocimiento verbal, ninguna corrección, ninguna actualización a la central. Solo silencio. «Quédate quieto», dijo. No me moví. Desde la ventana delantera podía ver a Daniel Harper todavía de pie junto a la valla al otro lado de la calle. No había vuelto a entrar. Estaba observando ahora, brazos cruzados, sin intervenir, solo presente. El oficial Mitchell levantó la mano y tocó su radio. Todavía no la había activado. Volvió a mirarme en cambio. «Todavía necesito verificar», dijo. «¿Verificar qué?», pregunté. No respondió directamente. «Date la vuelta», dijo. «Da la cara a la casa». Lo hice lentamente, con las manos aún visibles, nada repentino. A partir de ese momento no era libre de moverme, pero tampoco me habían dicho que estaba detenido. Activó la radio. «Central, ¿puedes verificar un nombre por mí?», dijo. Hizo una pausa. Luego añadió mi nombre. «Michael Carter». Hubo un retraso. Estática. Unos cuantos acuses cortados de algún otro lugar. Otro tráfico en el canal. Nada urgente. Nos quedamos allí, sin esposas, sin detención formal anunciada, pero sin libertad tampoco. «Pasa por aquí», dijo, haciendo un gesto unos pocos pies a la izquierda. Cumplí. El movimiento no cambió nada excepto dónde se me permitía estar. La radio crepitó de nuevo. «Repite», dijo la central. El oficial Mitchell repitió mi nombre. Otra pausa. «¿Hay algún problema?», pregunté. No me miró cuando respondió. «Solo rutina». La rutina no requería estar de pie en el umbral de tu propia casa con la espalda vuelta. La rutina no requería mantener a alguien en su lugar sin decir por qué, pero la rutina cubría mucho terreno. Al otro lado de la calle, Daniel cambió su peso. Sacó su teléfono, luego se detuvo, inseguro de si usarlo. El oficial Mitchell lo miró. «Señor», lo llamó sin levantar la voz. «Necesita volver adentro». Daniel no discutió. Tampoco obedeció. Se quedó donde estaba. La radio chirrió de nuevo. «No obtengo nada», dijo la central. «¿Puedes confirmar la fecha de nacimiento?». El oficial Mitchell giró la cabeza ligeramente, lo suficiente para mirarme por el rabillo del ojo. «¿Cuál es tu fecha de nacimiento?», preguntó. Se la di. La repitió por la radio. Otra pausa. En este punto, el registro se estaba acumulando, pero no a mi favor. Cada respuesta sin respuesta alargaba el tiempo que se esperaba que esperara sin explicación. El oficial Mitchell cambió su postura. Su mano no volvió a su funda, pero se mantuvo cerca. «¿Tiene armas dentro de la casa?», preguntó. «No», dije. «¿Hay alguien más en casa?». «No». Asintió una vez como si estuviera marcando casillas que solo él podía ver. «Espera aquí», dijo. Pasaron los minutos. El sol se movió ligeramente sobre el porche. La manguera yacía enrollada cerca de los escalones donde la había dejado. El patio detrás de mí estaba tranquilo ahora, desatendido.
La radio finalmente volvió. «Ryan», dijo la central, «estoy obteniendo múltiples resultados. Espera». «Espera». El oficial Mitchell exhaló por la nariz. No respondió de inmediato. Miró de nuevo la carta de nombramiento enmarcada. El tiempo suficiente esta vez como para que la cámara la hubiera captado si alguien hubiera revisado las imágenes de cerca. «¿Es esa tuya?», preguntó, asintiendo hacia la pared. «Sí», dije. No comentó. En cambio, activó la radio de nuevo. «Puedes enviar un supervisor a mi ubicación», dijo. «Solo para estar seguro. Solo para estar seguro». La frase justificaba la escalada sin nombrar su causa. «Recibido», respondió la central. Esperamos. Cuando llegaron los coches patrulla, no se apresuraron. Sin luces, sin sirenas, solo puertas abriéndose, radios ajustándose, botas sobre el pavimento. La sargento Laura Bennett se acercó primero. Me miró, luego al oficial Mitchell, luego a la puerta. Sus ojos se detuvieron en la carta. No hizo preguntas de inmediato. «¿Qué tenemos?», le preguntó. El oficial Mitchell habló en voz baja. No a la defensiva, no apologético, solo fáctico. «Llamada de actividad sospechosa», dijo. «Verificación aún pendiente». La sargento Bennett asintió, luego se volvió hacia mí. «Señor», dijo, «¿puede confirmar su nombre?» «Michael Carter», miró de nuevo al oficial Mitchell. «¿Lo verificaste?» «Sí, señora». Miró su tableta. Su postura cambió ligeramente, no dramáticamente, solo lo suficiente como para cambiar la habitación. «Central», dijo a su radio. «Confirme sujeto». Esta vez la respuesta llegó rápidamente. «Confirmado, Michael Carter, fiscal de los Estados Unidos». No hubo reacción del oficial Mitchell, ninguna negación, ninguna explicación. La sargento Bennett giró la tableta para que él pudiera verla. «De acuerdo», dijo. «Eso está confirmado». El espacio no se relajó de inmediato, pero dejó de tensarse. «Señor», le dijo a mí, «gracias por su paciencia». Asentí una vez. El oficial Mitchell retrocedió. No mucho, solo lo suficiente para restablecer la distancia. Nada se deshizo. A partir de ese momento, cada movimiento se registraría. No me pidieron que me quedara. Después de que la sargento Laura Bennett confirmó mi identidad, la escena se disolvió sin ceremonia, sin resumen, sin declaración final. El oficial Ryan Mitchell regresó a su unidad. Los coches patrulla adicionales se retiraron uno por uno. La calle volvió a su forma habitual. Lo que quedó fue el registro. No uno limpio, no uno completo, solo lo suficiente para existir. 2 días después solicité las imágenes de la cámara corporal. La solicitud pasó por el canal estándar, sin urgencia adjunta, sin etiqueta de prioridad. Cuando llegaron las imágenes, el vacío era obvio. El video comenzaba en el patio trasero, pero no en la puerta. El audio capturaba órdenes sin contexto. La marca de tiempo se alineaba con el tráfico de radio, pero no con el momento en que comenzó el control. La primera instrucción apareció sin un punto de entrada. Nada en el archivo explicaba cómo comenzó el contacto. Presenté una queja formal, no una declaración, una secuencia. Entrada sin anuncio, órdenes emitidas antes de la verificación, retraso sin detención declarada, confirmación llegando después de que el control G se hubiera ejercido. El departamento acusó recibo. Pasó una semana, luego otra. Cuando se programó la revisión, no se etiquetó como audiencia. Se llamó revisión de proceso. La redacción importaba, la sala reflejaba esa elección. Paredes blancas, una mesa larga, una pantalla montada ligeramente demasiado alta. Botellas de agua colocadas uniformemente, intocadas. El oficial Ryan Mitchell se sentó a un lado con un representante sindical a su lado. La sargento Bennett estaba presente, pero no sentada a la mesa.
Estaba de pie cerca de la pared del fondo, con las manos cruzadas, observando. Asuntos Internos manejó las preguntas. No preguntaron por qué. Preguntaron cuándo. ¿Cuándo entró en la propiedad? ¿Cuándo dio la primera orden? ¿Cuándo solicitó la verificación? ¿Cuándo respondió la central? Cada pregunta coincidía con una marca de tiempo. Las imágenes se reproducían en segmentos cortos, se pausaban, se rebobinaban, se reproducían de nuevo. El ángulo de la cámara mostraba mis hombros, no mi cara. El audio capturaba el tono, no el contexto. Nadie levantó la voz. El oficial Mitchell respondió con calma, respondiendo a una llamada. Verificación de contacto de rutina pendiente. Cuando se le preguntó por qué no se había anunciado en la puerta, hizo una pausa. Creí que el contacto inmediato era apropiado. Dijo, esa fue la única desviación. No a la defensiva, solo cuidadoso. La revisión continuó. Se leyó la declaración de Daniel Harper en el registro. Había identificado como el propietario. Había declarado que el oficial se equivocaba. Esa información no había alterado la interacción. La discrepancia se anotó, no se debatió. Cuando las imágenes llegaron a la puerta principal, la sala cambió. No emocionalmente, procesalmente. La carta de nombramiento enmarcada era visible en la pantalla. El audio capturó el comentario del oficial Mitchell, bajo pero claro. No esperaba esto. Nadie reaccionó a las palabras en sí. Reaccionaron al momento. Esa frase vino después de las órdenes, después del retraso, después de que el control ya se hubiera ejercido. Asuntos Internos la marcó sin comentarios. Los hallazgos se publicaron 3 semanas después. Se determinó que el oficial Ryan Mitchell había violado la política departamental relacionada con la entrada no autorizada, la gestión de escalada y los estándares de documentación. El lenguaje era preciso. Las conclusiones eran exactas. No se recomendó el despido. En cambio, el oficial Mitchell fue retirado permanentemente del deber de patrulla. Su autoridad se limitó a roles no de cara al público. Fue reasignado a un puesto administrativo sin contacto en el campo. También se le ordenó completar 5 años de capacitación estructurada en sensibilidad y sesgos, no un taller, no un seminario, un requisito continuo con evaluaciones, informes escritos y revisiones de cumplimiento. El incumplimiento de cualquier fase resultaría en el despido. No hubo conferencia de prensa. El departamento emitió una breve declaración enfatizando el procedimiento y la mejora. No incluía mi nombre. El sindicato publicó su propia respuesta, citando el debido proceso y las protecciones contractuales. Ambas declaraciones existieron al mismo tiempo. Ninguna contradijo el registro. No se me pidió que hablara públicamente. Elegí emitir una breve declaración de todos modos, no sobre el oficial, sobre la secuencia. Dije que el control había llegado antes de la confirmación, que la corrección había seguido, no evitado. El resultado que la mayoría de las personas no tienen son testigos que intervienen, o documentación en sus paredes, o un supervisor que llega antes de que la situación cambie más. El departamento no respondió. Meses después volví a ver al oficial Mitchell, no en la calle, en una sala de formación. Estaba visitando como orador invitado. Se sentó en un escritorio cerca del fondo, sin uniforme, sin radio. Tenía un archivador abierto delante de él. No levantó la vista. No me acerqué. Ese fue el final. Nada de lo que me sucedió se deshizo. La entrada todavía ocurrió. Las órdenes todavía se dieron. El retraso todavía existía. Lo que cambió fue lo que siguió. La autoridad se limitó. El acceso se redujo.
Las acciones que una vez se movieron sin explicación ahora estaban ligadas a la revisión, la repetición y el registro. Si has visto esto hasta el final, ya sabes que esto no terminó con una reversión, terminó con un límite. ¿En qué punto debe la verificación de tener el control? ¿Es la reasignación responsabilidad o solo contención? Estas son historias de abuso de poder, donde la autoridad se examina en el orden en que se usa, no en las excusas que siguen. Si has visto algo similar, deja un comentario. Suscríbete para más casos donde el registro importa.